Pues de todo lo que puede ocurrir en la bolsa, en los mercados en los próximos meses, vamos a hablar ya con Pablo Gil, analista jefe de XTB, que acaba de presentar el informe Escenarios de Inversión para un año de riesgo y oportunidad. Pablo, buenos días, gracias por venir. Muchas gracias por traerme aquí, Ima. Bueno, casi lo menos que puede pasar en estos tiempos es un fallo como el que vimos ayer, ¿no? Podría ser bastante peor. Un problemilla de 10 minutos no va a ser el mayor problema al que nos podamos enfrentar en 2023, ¿no? Dices que ves tres escenarios muy claros, recurres al western, el bueno, el feo y el malo. Bueno, eso en la situación son de tres, dos que no nos gustan mucho. ¿Qué escenarios son? ¿Cuál es el feo? ¿Cuál es el malo? ¿Y cuál es el bueno? Bueno, digamos que el bueno es el que los inversores han empezado a cotizar desde que ha empezado el año, que está centrado sobre todo en que remitan las presiones inflacionistas. Lo estamos viendo desde hace meses en Estados Unidos, en Europa. A nivel general sí, sin incluir en alimentos y energía, todavía tenemos presiones cada vez más altas, que es lo que llamamos la inflación subyacente. Pero el convencimiento del inversor es esto ya está, el problema ya ha cambiado, estamos ya en la solución, y eso va a permitir que las subidas de tasas de interés, el coste del dinero que están subiendo casi en todas las reuniones, haga tope en los próximos 3-4 meses, y a partir de ahí, si hay problemas de desaceleración económica, puedan cambiar el sesgo y puedan bajar los tipos. Eso sería un poco el escenario bueno. El escenario feo es el que la inflación no remite por debajo del 2% tan fácilmente, entonces tenemos una mejora como estamos viviendo a principios del año, pero luego descubrimos que la inflación se estructura por encima del 2, que es el objetivo de los bancos centrales, porque hay menos globalización, porque sigue habiendo cuellos de botella, porque la vuelta de China al crecimiento económico, que ha abandonado la política COVID cero, provoca que tarden todavía en arrancar, y algo de lo que vivíamos, el problema que vivíamos en 2021, que era más coste en el comercio internacional, aranceles, etcétera, sigue estando ahí, y eso provoca una situación en la que los tipos suben hasta el 5% en Estados Unidos, hasta el 3,5-4% en Europa, pero no bajan, sino que se mantienen todo el año. Y eso provoca una desaceleración económica suficientemente grande como para poner en riesgo una recesión. Eso creo que no está cotizado en los mercados. Y nos quedaría el tercer escenario, que es el más feo de todos, que llamamos el escenario malo, que básicamente la recesión se convierte en un problema suficientemente grave como para desatar una crisis financiera. Vimos cosas parecidas en Reino Unido hace un par de meses con el problema que hubo en los planes de pensiones, que pudiese haber defaults en compañías zombie, que pudiese haber defaults en empresas que están mal capitalizadas, o incluso en países que tienen mucha deuda denominada en dólares. ¿Y cualquiera de ellos puede ocurrir? ¿O tenemos más probabilidades de que sea el bueno, digamos, o el feo y no el peor? Yo me decanto por el feo porque tengo la sensación de que no hemos visto los efectos negativos de tanta restricción monetaria. No olvidemos que los tipos de interés siguen subiendo. Todos los meses tenemos una reunión el día 1 de febrero de la Reserva Federal y otra reunión del Banco Central Europeo el día 2, y nos van a volver a subir los tipos de interés y probablemente nos van a decir que van a seguir subiéndolos. Esa restricción, ese encarecimiento del coste del dinero, va a tener su efecto negativo tanto en particulares como en empresas y en el propio gobierno, que tendrá que destinar una parte de los ingresos cada vez mayores a pagar esa deuda en la que hemos incurrido para salir del COVID, precisamente. Justamente se está hablando mucho estos días de cómo se está yendo el dinero a la renta fija, de cómo también muchos inversores pequeños, particulares, se vuelven a fijar en los bonos, en la deuda del Estado, que parece que es como una inversión de otros tiempos, ¿no? Por ahí es una buena opción para el dinero, segura, aunque estamos viendo que el interés sube, y la otra parte es que a los estados les va a costar más subvencionarse. Evidentemente, yo creo que se ha abierto una posibilidad que no ha estado ahí durante una década casi, porque había una represión del ahorrador. Cuando sitúas los tipos al 0%, incluso en tasas negativas, la deuda pública apenas paga intereses, en muchos casos eran tipos de interés negativos, con lo cual el inversor que quería buscar un retorno pequeño pero con muy poco riesgo no tenía opción. Ahora sí la tiene, y es lo que estamos viendo, el despertar de ese interés por obtener entre un 2, un 3, un 4% de rentabilidad, sabiendo que el que emite esa deuda es un gobierno que nunca ha hecho un impago de la deuda y que por tanto el nivel de riesgo que asumes para recibir esa rentabilidad es muy bajo. ¿Y que no sería un riesgo incluso en ese escenario peor que has dibujado? Yo creo que no. El escenario peor que dibujamos, lo que decimos es no comprar deuda corporativa de empresa de baja calidad.
Normalmente la deuda que emiten las empresas se califica en investment grade, que es como una inversión segura, o deuda especulativa, speculative grade. La deuda especulativa tiene un riesgo brutal en ese escenario porque normalmente muchas empresas no pueden hacer frente a sus pagos y al final se produce algo como lo que pasó con Evergrande en China o lo que pasó con Grecia a nivel país, ¿no? Que tampoco fue capaz de mantener los pagos de intereses y el principal de lo que le había prestado los inversores internacionales. A propósito de alto riesgo, las criptomonedas, estamos hablando mucho del invierno de las criptomonedas, ahí sí que el invierno ha sido crudo, pero parece que ahora empiezan otra vez a levantar cabeza. ¿Qué debería hacer un inversor que no sea de altísimo riesgo frente a ese mercado? Bueno, lo primero que tiene que entender es que es un activo tremendamente volátil, lo ha demostrado tanto en las fases positivas como en las fases negativas. Tiene una correlación muy alta con lo que hace la bolsa. Si te fijas, 2020, segunda parte de 2020 y 2021 la bolsa lo hizo extraordinariamente bien y las criptomonedas marcaron máximos históricos. Y cuando en 2022 llegó la corrección de la renta variable, pues las criptomonedas sufrieron y lo hicieron de una manera muy llamativa, porque algunas perdieron hasta el 90% de su valoración. Por tanto, cualquier inversor tiene que entender que es un activo tremendamente arriesgado y la cantidad de dinero que inviertes en este tipo de productos tiene que ser simbólica en comparación con lo que haces en productos donde la seguridad es mayor. A partir de ahí, saber cuál va a ser el futuro, yo creo que blockchain, que es en lo que se basan las criptomonedas, es una tecnología disruptiva que va a estar con nosotros ya de por vida, pero eso no quiere decir que todas las criptomonedas que han nacido a raíz de esa tecnología vayan a tener un futuro brillante. De la misma manera que en años 90 llegó Internet, e Internet nunca se ha ido y nos ha cambiado la vida a todos, pero no todas las compañías que había en aquel momento triunfaron y se han convertido en Apple o en Amazon del momento actual. Las tecnológicas tienen también estos días su capítulo aparte, pero vamos a hacer un paréntesis, Pablo, para mirar a China, que es también uno de los ingredientes que Pablo Gil dibuja como imprescindibles para ver por dónde pueden ir las cosas este año. Vamos a saludar